La iniciación. La iniciación es el grado más elevado de la enseñanza oculta sobre el que aún se pueden dar indicaciones escritas que sean comprensibles para todos. Toda referencia acerca de facultades más allá de ella sería difícil de comprender. No obstante, todo aquel que haya conquistado los misterios inferiores a través de la etapa preparatoria, la iluminación y la iniciación podrá encontrar el camino que conduce a obtenerlas. Sin la iniciación, el hombre no podría adquirir el saber y la capacidad que ella le confiere, sino en un futuro muy lejano, después de muchas encarnaciones, por un camino y en forma muy distintos. Quien hoy se inicie experimenta algo que de lo contrario no llegaría a conocer sino mucho más tarde y en condiciones muy diferentes. El hombre puede entender los misterios de la existencia solo en la medida que corresponde a su grado de madurez. Únicamente por esta razón existen obstáculos que impiden alcanzar los grados superiores de la sabiduría y el conocimiento. Nadie debería usar un arma hasta que hubiera adquirido suficiente experiencia para manejarla sin causar daño. Si alguien fuera iniciado hoy sin la debida preparación, carecería de la experiencia que irá adquiriendo por medio de sus futuras encarnaciones hasta que se le revelen los misterios respectivos dentro del curso normal de su evolución. Por esta razón, el umbral de la iniciación, aquellas experiencias deben sustituirse por algo distinto. Las primeras instrucciones que se imparten al candidato a la iniciación constituyen, por lo tanto, el sustituto para experiencias futuras. Se trata de llamadas pruebas, que tienen que cumplir y que son la consecuencia normal de su evolución interna, y se llevan correctamente a cabo los ejercicios en ellas descritos en los capítulos precedentes. De estas pruebas se habla frecuentemente en ciertos libros, pero es natural que los respectivos comentarios provoquen por lo regular una idea bastante errónea de su naturaleza, pues quien no haya pasado por la etapa preparatoria y la iluminación, nada puede conocer de ellas, tampoco, por lo tanto, describirlas adecuadamente. El iniciado debe llegar a conocer ciertas cosas y hechos que pertenecen a los mundos superiores, mas solo puede verlos y oírlos si está capacitado para las percepciones espirituales en forma de figuras, colores, sonidos, etc., mencionados al tratar la etapa preparatoria y de la iluminación. La primera prueba consiste en adquirir la visión más adecuada de las cualidades corpóreas de las cosas inanimadas, y luego de las plantas, de los animales y del ser humano, una que sea más veraz que la que posee el hombre común. Con esto no nos referimos a lo que hoy día se llama conocimiento científico, pues no se trata de ciencia, sino de evidencia. Por regla general, el iniciado aprende a conocer cómo los objetos de la naturaleza y los seres vivientes se manifiestan al observador. Las cualidades que así se oyen y se ven están ocultas para el ojo y el oído físicos. Para la percepción sensorial están como cubiertas por un velo. El hecho de que para el iniciado este velo deje de existir se debe a un proceso que se designa como proceso de combustión espiritual, por lo que esta primera prueba se llama la prueba del fuego. Hay personas para las que la vida misma es como una iniciación en la prueba del fuego, más o menos inconsciente. Son aquellas que pasan por varias experiencias de tal índole que su confianza en sí mismas, su valor y su firmeza se vigorizan de una manera sana y que aprenden a soportar las penas, las decepciones y los fracasos de sus iniciativas con grandeza de alma y sobre todo con calma y fuerza inquebrantables. Quien ha pasado por tales experiencias es muchas veces un iniciado sin darse cuenta cabal de ello. Entonces hace falta muy poco para abrirle los oídos y ojos espirituales, de modo que se torne clarividente. La verdadera prueba del fuego no tiene por objeto satisfacer la curiosidad del candidato. Ciertamente aprenderá a conocer los hechos extraordinarios de los que otros no tienen idea, pero esta adquisición del conocimiento no es la meta, sino solamente medio para llegar a ella. La meta en sí, en cambio, consiste en adquirir
gracias al conocimiento de los mundos superiores, una mayor y verdadera confianza en sí mismo, un valor de grado elevado, una grandeza de alma y una perseverancia tales que generalmente no pueden adquirirse en el mundo inferior. Después de la prueba del fuego, el candidato puede aún renunciar a seguir el sendero, en cuyo caso proseguirá su vida fortalecido en lo físico y en lo anímico, y probablemente no continuará el camino de la iniciación, sino en una encarnación posterior. Pero en su encarnación actual será un miembro de la sociedad humana más útil que antes. Sea cual fuere la situación en que se encontrase, su firmeza, su prudencia, su decisión y su favorable influencia sobre sus semejantes habrán aumentado. Si el candidato, después de sobrepasar la prueba del fuego, quiere continuar su discipulado oculto, deberá revelársele determinado sistema de escritura que acostumbra a emplear en la enseñanza oculta. Por ese sistema de escritura se le revela la verdadera sabiduría oculta, pues en lo que en las cosas se halla oculto no puede expresarse directamente, ya sea en palabras del lenguaje común o por los sistemas corrientes de escritura. Los que han aprendido de los iniciados traducen las enseñanzas de la ciencia oculta al lenguaje común lo mejor que se puede. La escritura se revelará al alma cuando ésta haya adquirido la percepción espiritual, pues se halla grabada en forma permanente en el mundo espiritual. No se aprende a leerla como se aprende a leer una escritura artificial. Antes bien, uno va desarrollándose metódicamente hacia la cognición clarividente y durante este desarrollo se desenvuelve, cual facultad anímica, el poder que se siente impulsado a descifrar los acontecimientos y seres del mundo espiritual como si fueran los caracteres de una escritura. Podría suceder que este poder y con él la experiencia de la prueba respectiva despertaran como por sí solos en el curso de la evolución progresiva del alma, pero se llega a la meta con más seguridad si se siguen las instrucciones de los investigadores espirituales experimentados, quien poseen la habilidad de descifrar la escritura oculta. Los signos de la escritura oculta no han sido ideados arbitrariamente, sino que corresponden a las fuerzas que actúan en el mundo. Gracias a estos signos se aprende el lenguaje de las cosas. El candidato descubrirá pronto que los signos que aprende a conocer corresponden a figuras, colores, sonidos, etc., que él aprendió a percibir durante la etapa preparatoria y la iluminación. Llega a comprender que todo lo anterior solo era como un deletrear. Solo ahora comienza a leer en el mundo superior. Todo lo que antes era solamente figuras, sonidos y colores aislados se le presenta en un gran conjunto y ahora adquiere la debida certidumbre en la observación de los mundos superiores. Antes nunca podía estar seguro de si las cosas que había visto las había visto correctamente. Ahora en cambio puede tener lugar un meridiano entendimiento entre el candidato y el iniciado en el campo del saber superior. Cualquiera que sea el vínculo de un iniciado con otra persona en la vida común, aquel solo puede comunicar algo del saber superior en su forma inmediata valiéndose del referido lenguaje de signos. Por medio de ese lenguaje el discípulo también va conociendo ciertas reglas de conducta para la vida. Se entera de ciertos deberes de los que antes no sabía nada. Una vez que conozca esas reglas, será capaz de realizar actos de un significado y alcance que las acciones del no iniciado nunca podría tener. Obra desde los mundos superiores. Las instrucciones para tales acciones solo pueden captarse y entenderse en la referida escritura. Hay que hacer notar, sin embargo, que hay personas capaces de llevar a cabo inconscientemente tales acciones, sin haber cursado la enseñanza oculta. Tales benefactores del mundo atraviesan la vida para bendición y beneficio de la humanidad. Les fueron dados, por razones que no hemos de examinar aquí, dones que aparecen sobrenaturales. Lo único que los distingue del discípulo de la ciencia oculta es que éste actúa conscientemente y con pleno conocimiento de todo lo relacionado con ese actuar. Él adquiere mediante la enseñanza lo que las potencias superiores han dado a aquellos para beneficio del mundo. Los privilegiados de Dios merecen veneración sincera
sin que por ello deba considerarse superfluo el trabajo de la enseñanza.